Igual 201 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... El techo simplemente salió volando así. Un destello amarillo se disparó hacia el cielo, seguido de cerca por una enorme imagen residual. ¡Qué monstruo tan exagerado! Yata no Kagami. Tras la evacuación del personal, Borsalino ya no tenía que preocuparse por daños colaterales. Su misión era detener temporalmente a Roldi. Densas balas de luz trazaron innumerables luces en forma de cruz en el cielo, haciendo que el día pareciera estrellado. Al segundo siguiente, innumerables balas de luz se dirigieron rápidamente hacia Roldi. Oye, te digo que no uses esos trucos infantiles solo para hacer reír a la gente. Una luz roja brilló en los ojos de Roldi. El Haki de observación estaba completamente activado. Con su Haki de observación, que le permitió ver 15 segundos en el futuro, Roldi se convirtió en un elegante bailarín en el aire, esquivando constantemente. Las balas de luz, densas como la lluvia, ni siquiera rozaban su ropa. Impactaban en el suelo, creando ruidos ensordecedores, audibles incluso en las zonas más alejadas. Una densa nube de humo y polvo se elevaba hacia el cielo. Borsalino no se atrevió a descuidar y desató toda su potencia de fuego, pero sus ataques fueron inútiles. El Roldi actual era mucho más fuerte que la última vez que se enfrentaron. El Haki de observación que predice el futuro es realmente problemático. Tal como dijo Roldi, su Yata no Kagami fue inútil contra él. Sin embargo, como almirante de Marineford, Borsalino no era alguien a quien subestimar. Entonces solo puedo usar una táctica de onda humana, ¿ves? Se escucha una voz ligera y etérea. Las balas de luz, que disparaban a gran velocidad, se congelaron al instante en el aire y luego comenzaron a condensarse en formas humanoides, transformándose en un Borsalino tras otro. Oh, ¿de verdad desarrollaste esa habilidad con la fruta destello? ¡Qué interesante! Al enfrentarse a este movimiento por primera vez, un destello de emoción brilló en los ojos de Roldi. Lo que le sorprendió fue que, incluso con su Haki de observación, no pudo detectar ninguna debilidad en estos clones de Borsalino hechos de balas de luz. En otras palabras, todas las balas de luz eran Borsalino. Sin embargo, una vez que la fuerza alcanza un cierto nivel, la mente puede permitirse un descanso tranquilo. Si no se puede encontrar el verdadero cuerpo, entonces destruyanlos a todos. Rugido. Con un rugido, el pelaje de Roldi comenzó a erizarse. El linaje de la tribu Mink se activó en su interior. Un rayo azul se arqueó sobre sus afiladas garras. La tribu Mink destaca en ataques eléctricos, y Roldi, por supuesto, no fue la excepción. El imponente Roldi se transformó por completo en un coloso de guerra. Con cada garra y cada golpe de palma, destruyó varios clones de Borsalino. Sin embargo, los ataques del oponente, al impactarlo, ni siquiera lograron atravesar su defensa. Tenía sentido. Si estos clones poseían el mismo poder de combate que el cuerpo principal de Borsalino, ¿por qué los marines necesitarían a alguien más? Borsalino solo sería suficiente para sofocar todo el mar. ¿Es este el poder de la línea de sangre? Realmente duro y de piel gruesa. Miles y miles de Borsalino hablaron simultáneamente. Decenas de miles del tipo lascivo apareció de repente. Esa voz burlona incomodó instintivamente a la gente. En ese caso, Ama no Murakumo. Una luz deslumbrante brotó de las palmas de todos los Borsalino. Inmediatamente después, una larga espada de luz en forma de cruz se materializó de la nada. Con la espada en la mano, el aura de Borsalino cambió claramente. La luz trae calor, pero también puede traer destrucción. Como un verdadero maestro espadachín, junto con el Ama no Murakumo creado por la habilidad de su fruta del diablo, estos numerosos métodos realmente emocionaron a Roldi. Excelente. Roldi parecía un loco. Apretó los puños con tanta fuerza que el aire explotó. El Haki del conquistador estalló con un estruendo, e innumerables rayos negros y rojos atravesaron el cielo. Esa aura exagerada inquietó instintivamente a la gente. Incluso expertos de nivel almirante como Borsalino empaparon sudores fríos. Bajo la opresión de esta aura masiva, los clones de Borsalino comenzaron a colapsar a una velocidad vertiginosa. Las pocas nubes dispersas que quedaban en el cielo se hicieron añicos al instante. Roldi se sintió extremadamente eufórico al exhibir su aura con tanta libertad.
Después de todo, su Aki del Conquistador había sido cultivado a un nivel aterrador, lo cual era claramente evidente en las grietas que aparecían en el suelo. El aura Shura se expande violentamente. Centrada en Roldi, la fuerza opresiva de un rey se sintió a cientos de kilómetros a la redonda. Los bancos de peces flotaban boca arriba en la superficie del mar, e incluso los reyes del mar no eran la excepción. Este Aki del Conquistador, lo suficientemente sustancial como para materializarse, se condensa furiosamente. Borsalino retrocedió repetidamente. Sus clones habían sido completamente destruidos. Bajo la percepción de su Aki de observación, el Aki del Conquistador de Roldi se había comprimido a un nivel aterrador, y una hebra profunda, como una espada, de Aki del Conquistador se dirigió hacia el cuerpo de Borsalino. Este nivel de aura. Borsalino era rápido, pero el Aki del Conquistador de Roldi era aún más rápido. Impactado directamente por esa aura, Borsalino sintió que su sangre se ralentizaba. Sus movimientos se volvieron rígidos, casi paralizados, y ante su visión, un puño extremadamente negro se hizo más grande rápidamente. Estallido. Sangre salpicada. Las preciadas gafas de sol de Borsalino quedaron completamente destrozadas. Su nariz quedó torcida, su rostro ligeramente deformado, y fue lanzado a gran distancia como una bala de cañón. Su velocidad fue proporcional a la fuerza aplicada, e incluso su cuerpo produjo una explosión sónica incolora en el aire. Aún no ha terminado. Roldi se arrancó el collar que llevaba al cuello. Un pesado collar romboidal de oro puro. Sin importarle el valor del oro, lo arrojó. Momo, amplificación X60. Tormenta dorada. Bajo el efecto de una fuerza inmensa, el collar se desintegró en el aire. Innumerables piezas de oro en forma de rombo se amplificaron 60 veces, convirtiéndolas en shurikens gigantescos. Esta ronda de ataque cubrió un área extremadamente extensa, y aún más letal, las puntas de estos shurikens en forma de rombo estaban recubiertas de Aki de armamento. ¡Qué extravagante! Borsalino puso los ojos en blanco, pero se recuperó rápidamente. El dolor punzante en su rostro era menos intenso que el sonido del aire rasgado a sus espaldas, lo que lo hizo recobrar el sentido. Al ver los exagerados shurikens gigantes, torció la boca. Bajo la percepción del Aki de observación, Borsalino se transformó en un rayo de luz. Este tipo de ataque no pudo causar daño efectivo a un experto de nivel almirante, pero aunque no sufrió daño físico, sufrió 10,000 puntos de golpe crítico mental. ¿Quién, dígame por favor, podría permanecer tranquilo frente a un oro tan alto y horrible como él mismo? Sin exagerar, el lanzamiento de Roldi prácticamente tiró a la basura 10 años de salario de Borsalino. Entonces, ¿esto es un golpe crítico mental? Bueno, al menos lo logró. Borsalino se estabilizó en el aire. Usando la refracción de la luz, flotó con firmeza. Aunque el puñetazo lo había lanzado a varios kilómetros, aún podía sentir a Roldi, quien estaba lejos, en el archipiélago Sabaody, saludándolo con una media sonrisa. Tan fuerte, verdaderamente fuerte. Como se esperaba de Roldi. Pero han llegado mis refuerzos. Borsalino se limpió la sangre de la cara. En el mar, a sus espaldas, una enorme flota compuesta por docenas de grandes buques de guerra de la marina se acercaba al archipiélago Sabaody. Y las dos figuras de pie en la proa, almirante del cuartel general de la marina. Sakazuki, nombre en clave Akainu. Vicealmirante del cuartel general de la marina. Garp, conocido como el héroe y antiguo maestro de Roldi, puño de hierro. 3 expertos de nivel almirante. Bueno, ¿cómo afrontarás esta situación, Roldi? Los cañones emitían la singular luz grisácea del acero. La enorme flota de marines formaba una gigantesca fortaleza móvil en el mar. El acero, frío, exudaba un aura asesina. Mirando a lo lejos, Roldi vio muchas figuras familiares del pasado en el barco. Las diferentes posturas representaban cosas distintas, así que no había necesidad de piedad. Ja, ja, ja. Aunque me lo esperaba, esos marines me dieron mucha vergüenza ajena. Esta escalada sería suficiente para aniquilar un gran reino, ¿no? No había rastro de miedo en el rostro de Roldi. En cambio, la sangre de un maníaco guerrero empezó a hervir en su interior. Shien y los otros 4 permanecieron a su lado. El trío que llevaba más tiempo con él estaba bien, pero Moria estaba un poco peor. Su rostro pálido tenía un aspecto bastante sombrío. Oye, Miauk, dale a nuestros amigos marines que han venido hasta aquí un regalo de bienvenida. Dijo Roldi con desenfado.
Miauk, a su lado, no respondió. Simplemente puso la mano en la empuñadura de Yorm, dio 2 pasos hacia adelante y desenvainó su espada. Al instante siguiente, un enorme rayo verde, de 1000 metros de altura, atravesó el cielo y la tierra, partiendo el mar en dos. Su objetivo era el buque principal de la gigantesca flota de la marina. ¿Qué es eso? Oye, estás bromeando, ¿verdad? ¿Es este el hombre con una recompensa de 1800 millones? Los soldados a bordo entraron en pánico. Una esgrima tan exagerada era inaudita en ellos. Nadie dudaba del poder de ataque a corte. Podría partir su nave en dos. Realmente no se está conteniendo ese cabrón de Roldy. Garp se aflojó la corbata alrededor del cuello, se arrojó a un lado su capa de vicealmirante de la marina y se arremangó. Sus piernas se doblaron y una fuerza enorme se cobró en su robusto cuerpo. Entonces, el gran buque de guerra de Marineford comenzó a inclinarse a una velocidad visible. Estallido. Las piernas de Garp se estallaron con una fuerza sin igual. Aprovechando este retroceso, su figura salió disparada, y el enorme buque de guerra de la marina retrocedió varios metros. Los soldados de la marina de bordo estaban nerviosos y algo desalinados, pero la mirada de todos estaba fija en la figura con forma de flecha. Garp rompió la barrera del sonido en un abrir y cerrar de ojos, y su velocidad siguió aumentando. El aire emitía un enorme chirrido. Volando paralelo a la superficie del mar, su velocidad era tan rápida que la corriente de aire que generó incluso trazó un largo surco blanco en el mar. Oye. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mocoso Roldy. Puño de hierro. Un puño con nudillos bien definidos se extiende, chocando con el tajo verde de 1000 metros de altura. La diferencia de tamaño era tan exagerada, pero el tajo verde fue destruido por el puño de Garp en un instante. La esgrima de Miauk era realmente soberbia, pero comparada con la de los mejores expertos del mundo, aún le faltaba algo. La velocidad de Garp no disminuyó y se precipitó directamente hacia el archipiélago Sabaody en la distancia. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vicealmirante Garp. Rolty no mostró intención de retirarse, haciendo casi exactamente el mismo movimiento, solo que bajo sus pies había una isla. Aparte de un pozo gigante de 1 metro de profundidad que apareció en el suelo, no se produjo ningún otro alboroto. Rolty y Garp adoptaron la misma pose, y ambos se transformaron en 2 rayas rojas en el mar, y luego chocaron ferozmente. Puño de hierro. Meteorito. Puño de hierro. Destructor de estrellas. Sus movimientos eran casi idénticos. Ambos puños estaban cubiertos de un haki de armamento extremadamente denso. Con un fuerte estallido, el agua de mar explotó, y los soldados a bordo del buque de guerra experimentaron un tinnitus momentáneo. Sus rostros estaban pálidos. Era difícil imaginar el nivel del enemigo al que se enfrentaban. Roldy. El único que permaneció inmóvil como una montaña fue Marineford. Almirante Sakazuki. Su figura férrea se convirtió en un faro para los jóvenes soldados. Como era de esperar del almirante. Sakazuki, tan sereno y verdaderamente confiable. Un almirante es un almirante. Increíblemente fuerte. Sin embargo, justo en ese momento, un destello amarillo apareció repentinamente junto a Sakazuki. Este lo miró, y su expresión seria se desvaneció. Borsalino. ¿Qué te pasó? Al ver a su amigo, Sakazuki incluso sintió que la descripción magullado y maltratado no era suficiente. Borsalino mantuvo su tono habitual. Levantó las manos con impotencia en un gesto de rendición y dijo lentamente. Da mucho miedo. Ese Roldy se ha vuelto mucho más fuerte. Casi muero con solo un puñetazo suyo. Al oír esto, a diferencia del solemne Sakazuki, los marines sintieron que su mundo se tambaleaba. Su edad promedio rondaba los 20 años, sangre nueva reclutada en el último reclutamiento mundial. No era para condenarlos a la muerte, sino para que solo experimentando grandes batallas pudieran convertirse en veteranos. Pero lo que nadie esperaba era que su visión del mundo se hiciera añicos al ver aparecer al enemigo. Parece que las cosas no son tan fáciles como imaginábamos. Sakazuki volvió a mirar el campo de batalla de Garp y Roldy a lo lejos. Cada choque entre ambos causaba una gran conmoción, con olas que se alzaban una tras otra. Pero mientras observaba, Sakazuki sintió de arrepentimiento que algo andaba mal. ¿El vicealmirante Garp recibió otro puñetazo? ¿Cómo es esto posible? ¿Podría Roldy poseer ya tal fuerza? Ah, no era eso después de todo. Sabía que debía haberme equivocado.
El vicealmirante Garp recibió claramente más de 10 puñetazos seguidos. Aunque no estaba completamente indefenso, estuvo bastante cerca. Sakazuki miró a Borsalino a su lado, quien hizo un puchero. Como amigos cercanos del mismo campo de entrenamiento, su entendimiento tácito era muy alto. ¡Ay! Comprendido. Magma abrasador, destellos cegadores. Dos figuras se precipitaron hacia Roldi a una velocidad descomunal. Borsalino fue un poco más rápido, pateando a Roldi en la nuca justo cuando el puñetazo de este impactó en el abdomen de Garp. No había otra opción. En un momento como este, incluso el Aki de observación, capaz de prever el futuro, era inútil. Verlo era una cosa, pero intentar esquivar el ataque de un experto de nivel almirante mientras luchaba contra Garp, y además en el mar, era algo que incluso a Roldi le resultaría difícil. Más importante aún, sintió un aura peligrosa. Gran tormenta. El calor abrasador del magma hacía honor a su título como el poder destructivo más poderoso entre las frutas del diablo de tipología. La gran erupción de Sakazuki también era uno de sus movimientos distintivos. Frente a su viejo amigo, Rolti no estaba seguro del nivel de fuerza alcanzado por su oponente, pero el hecho de que le hiciera sentir instintivamente un atisbo de peligro sugerencia que la fuerza de Sakazuki también había mejorado significativamente. Esquivó este movimiento, y el fuerte golpe posterior de Garp también fue esquivado, pero luego, Borsalino pareció tomar represalias con una patada frontal en su pecho. El cuerpo de Roldi salió volando hacia atrás por esta patada, estrellándose directamente hacia el archipiélago Sabaody en la distancia. ¿Funcionó? Sakazuki frunció el ceño, no se sintió feliz a pesar del exitoso golpe de Borsalino. Ja. ¿En qué estás pensando? Ese niño ni siquiera ha usado toda su fuerza. Garp rió a carcajadas y, usando el Moonwalk, voló rápidamente hacia el archipiélago Sabaody, a lo lejos. Los dos lo siguieron de cerca. Los buques de guerra de la marina no estaban lejos del archipiélago Sabaody. Sin duda, una feroz guerra estallaría en la isla N-29 del archipiélago Sabaody, donde atracaban los marines. Esta es la noticia más loca que he visto en mi vida. Impriman más, debemos imprimir más. Impriman otros 20 millones de copias para mí. Debo que todos los ciudadanos en el mar vean esta noticia explosiva. ¿Qué? ¿Cómo que nos quedamos sin dinero? Mar maldita. Conéctame con ese tal Duffield. Lo ayudé la última vez, ahora le toca a él devolverme el favor. Dentro de la aeronave, Morgans estaba al borde de la locura. Su caracol transpondedor vivo se había quedado aturdido cuando Roldi lanzó su Aki del Conquistador, pero aún así, esta frenética transmisión había captado la atención de todos al otro lado del mar. Era fácil imaginar lo aterradoras que serían las ventas si publicaran suficientes periódicos ahora mismo. Sin embargo, justo en ese momento, una pistola negra le apuntaba a la cabeza. Por favor, deténgase, señor Morgans. Una voz familiar resonó en su oído, y Morgan se giró para mirar. Era uno de los jóvenes que había cultivado diligentemente, que lo había seguido durante más de 20 años. En otras palabras, era un huérfano que Morgans había criado personalmente. El joven era talentoso y muy confiable, y tras enterarse de la muerte de su ayudante Pella, este joven era capaz de convertirse en su nuevo ayudante. Río, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a apuntarle con un arma al señor Morgan? ¿Estás loco? Él es el benefactor que te crió. ¿Has olvidado nuestro sueño? ¿Vas a impedir que salga a la luz una noticia tan importante? Los periodistas que estaban trabajando se quedaron estupefactos y comenzaron a gritar enojados. ¿Puedes decirme la razón, hijo mío? Morgans estaba sorprendentemente tranquilo. Con sus ojos marrones, parecidos a los de un hombre bestia, observaba con dulzura al niño llamado Río, a quien él mismo había criado. El periodista llamado Río tenía lágrimas en los ojos y se mordía el labio con fuerza, sin ganas de hablar. Las manos que sostenían el arma temblaban visiblemente. En esos ojos, Morgans, el experimentado rey del inframundo, podía leer demasiado. ¿Es por culpa del gobierno mundial? Dijo suavemente. Los periodistas se pusieron furiosos al oír esto. Con razón, los grandes reportajes de años anteriores siempre se topaban con problemas. Resultó que había un espía entre ellos. Basta, señor Morgans. Si continúa, solo traerá un desastre sobre usted. Río habló con un tono que rozaba la súplica. La deuda de gratitud era real y no podía olvidarla, pero la presión ejercida por el gobierno mundial era insoportable.
Si quieres, dispara. Pero si un periodista tiene las manos manchadas de sangre, las noticias que escribe perderán su esencia. Enfrentando la muerte con tanta serenidad, Morgan era digno del título de rey del inframundo. Continuó dando órdenes metódicamente. Las manos de Río temblaban cada vez más, hasta que finalmente, dejó escapar un rugido desplomándose y apuntó el arma a su propia sien, listo para apretar el gatillo con decisión. Silbido. Una pluma extremadamente afilada partió la pistola negra en dos. Mi querido hijo, no te salvé la vida solo para que la desperdiciaras aquí. Morgan cubrió la cabeza de Río con su mano transformada en alas. Río rompió a llorar, pero finalmente desistió de la idea del suicidio. Lo siento, señor, yo. No necesitas explicarme, niña. Creo que te convertirás en la mejor periodista. Morgan se enojado, pero en el instante en que se dio la vuelta, la sonrisa desapareció y su mirada se volvió intensamente fría. Hacer que mi hijo derrame tantas lágrimas, HMPH. Tráeme la pluma y el tintero. Escribiré esta noticia yo mismo. A veces, la agudeza de las palabras supera cualquier otra cosa en el mundo, al otro lado, en el archipiélago Sabaody. Isla 29. La mayoría de los ciudadanos habían sido evacuados gracias a los marines. Shien y los otros tres acudieron al lugar donde Roldy había caído, solo para descubrir que ya se había recuperado. No tenía heridas visibles, pero su prenda superior estaba destrozada hasta quedar irreconocible. Roldy simplemente se la arrancó, dejando la parte superior del cuerpo al descubierto, salvo por el collar de cuentas de su muñeca. Ja 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 ja. Eso fue emocionante. Chicos, no se atrevan a intentar robarme a mi oponente luego. Inmerso en la lucha, los ojos de Roldy estaban inyectados en sangre. No era Aki de observación. Sus ojos estaban realmente llenos de vasos sanguíneos, de una escarlata aterradora. Shien, que comprendía bien la condición de Roldy, avanzaba rápidamente, al igual que los otros tres. Sinceramente, solo un maniático de las batallas como Roldy querría enfrentarse a un almirante, un enemigo con mucho daño, abundantes PS y una naturaleza extremadamente problemática. En cuestión de unas pocas palabras, el trío liderado por Garp entró en la isla. Gracias al Aki de observación, la ubicación de Roldy quedó clara. La parte inferior del cuerpo de Sakazuki se transformó en magma abrasador, precipitándose hacia Roldy como un dragón nadando. A mitad de la embestida, se ocultó bajo tierra. Mientras tanto, Garp y Borsalino saltaron por los aires. Este último formó flores con las manos, disparando densas balas de luz hacia abajo. En cuanto al primero, el Aki del Conquistador Escarlata impregnó el aire, revelando un poder feroz e infinito, y una luz en forma de cruz se condensó en su puño derecho. Ja ja ja. ¿Empezar con un movimiento tan brusco? Viejo Garp, qué maleducado eres. Roldy dijo emocionado, sus músculos se hincharon visiblemente. Su cuerpo se infló como un globo. Línea de sangre gigante activada. Y desde el cielo, el puño de Garp había llegado. Hueso del puño. Impacto galáctico. Hueso del puño. Fuerza del gigante. Cañón terrestre. Roldy rugió con entusiasmo. Tras una breve embestida, su brazo, terriblemente horrible, lo lanzó al cielo, donde se topó con el vicealmirante Garp, quien descendía del cielo, en un choque frontal de puños. Su linaje mixto se activó por completo, y su fuerza física aumentó significativamente. Dos oleadas de Aki del Conquistador colisionaron en el aire, llenando el espacio con negro y rojo. La brecha entre sus puños se comprimió continuamente. Las meras réplicas de su enfrentamiento impidieron que la joya sagrada Yasakani de Borsalino se acercara. Sin dudarlo, Borsalino redirigió a su objetivo, desatando un denso ataque contra los 4 individuos que se encontraban abajo. Oye, oye, oye. Este tipo de ataque no es ninguna broma. Shien estimulante, pero su cuerpo se movía de forma distinta a sus palabras. Dio un paso, y gotas de agua comenzaron a brotar de sus manos palmeadas. Entonces, agitó las manos frenéticamente, y con el poder del hombre tiburón, estas gotas eran incluso más potentes que las balas. Oh, vosotros, piratas del Nuevo Mundo, uno tras otro, tan fuertes como monstruos, verdaderamente aterradores. Borsalino habló, aunque con su rostro magullado e hinchado, su aspecto era bastante cómico. Mientras tanto, Sakazuki, que se encontraba bajo tierra, también empezó a actuar. Innumerables corrientes de magma brotaron de la tierra, y olas de calor ondulantes presionaron hacia el grupo de 4. Los ojos de ojo de halcón brillaron con una luz fría.
Su espada negra estaba desenvainada, con aquí de armamento envolviéndola. En el instante en que Sakazuki emergió del suelo, Ojo de Halcón salió disparado, asestando un tajo en la cabeza. Recompensa de 1,83 mil millones, Aokeye Dracule Miau de los piratas de Roldi, igualmente atroz. Sakazuki, fiel a la justicia absoluta, no mostró piedad. Cada movimiento y cada postura transmitían el deseo de matar a su oponente. La esgrima de Ojo de Halcón también nació exclusivamente para la batalla, con astutos ángulos de ataque, un haki formidable y una esgrima exquisita. Sakazuki se asombró al descubrir que, por un instante, no pudo obtener ventaja sobre este joven espadachín. La flota de marines atracó e innumerables soldados desembarcaron de los buques de guerra. Los numerosos vicealmirantes que los lideraban centraron inmediatamente su atención en Crocodile y Moria, y todos se enzarzaron rápidamente en una encarnizada lucha. Sin embargo, los marines tenían una ventaja absoluta en términos de mano de obra, comenzando con más de 15 Marineford vicealmirantes. Incluso si Crocodile y Moria se habían fortalecido bajo el mando de Roldi, al enfrentarse al cerco de varios vicealmirantes a la vez, rápidamente cayeron en desventaja. Es interminable. Largo, todos. Las venas de Crocodile se hincharon en su frente. Conjuró con naturalidad un chorro de arena amarilla, movió la muñeca y una gigantesca tormenta de arena se elevó hacia el cielo. Sin embargo, semejante movimiento fue un desastre natural para un simple objetivo, pero para estos tenaces vicealmirantes de la Marina, pareció insuficiente. Dos vicealmirantes más fuertes se retiraron rápidamente usando sus experimentados 6 poderes. Uno sostenía un sable, mientras que el otro apretaba los dedos en un puño. Crocodile reaccionó demasiado tarde, recibiendo un fuerte puñetazo en la espalda, seguido de un corte de sable, dejando un reguero de sangre. Maldita mar. Cocodrilo maldijo en voz baja. A este paso, acabarían siendo derrotados. Se preguntó en qué estaría pensando Roldi al guiarlos tan abiertamente al archipiélago Sabaody. ¿Y por qué había accedido a ello de forma tan inexplicable? Ni siquiera el propio Crocodile se había dado cuenta de que, con los años, su confianza en Roldi se había disparado como un cohete. Parecía que Roldi, dijera lo que dijera, lo cumpliría sin dudarlo. Aquel hombre poderoso no era muy fanfarrón, y cada plan que trazaba, aunque a menudo parecía una fantasía, nunca se había decepcionado en su resultado final. Por eso los 4 creyeron que con su fuerza podrían conquistar por completo el archipiélago Sabaody, incluso si eso significaba poner el mundo patas arriba. Maldita mar. Cocodrilo, échame una mano. Moria soltó 2 gritos desdichados. Siendo el más débil de los 4, ahora estaba en mucho peor estado que Crocodile. Su fuerza, en el mejor de los casos, era comparable a la de un marinero. Vicealmirante, y ahora, estando rodeado de tantos vicealmirantes de la Marina, si no fuera por su problemática habilidad de fruta del diablo, habría muerto allí hace mucho tiempo. Bastardo, apenas puedo cuidar de mí mismo, ¿cómo puedo molestarme contigo? Crocodile respondió con irritación, recibiendo otro fuerte puñetazo en la cara. Estos marines eran realmente despiadados, sin piedad. ¿Y por qué Crocodile recibió ese puñetazo? Fue, por supuesto, porque había lanzado una cuchilla de arena hacia Moria, repeliendo al vicealmirante de la Marina que había intentado emboscarlo por la espalda. La derrota era solo cuestión de tiempo, pero lo que no sabían es que el lado de la Marina estaba incluso más alarmado que ellos. Borsalino y Sakazuki se enfrentaron a Shien y Aokeye respectivamente. Estos 2 se desempeñaron excepcionalmente bien, reteniendo con tenacidad los ataques de 2 almirantes. Los 2 restantes, ligeramente más débiles, aún no habían caído a pesar de estar rodeados por tantos vicealmirantes de la Marina. Era simplemente increíblemente fuerte. No podemos prolongar esto más. Comodores y superiores, vayan a ayudar a los vicealmirantes. Oh. Los marines volvieron a aumentar sus fuerzas. Soldados comunes rodearon el área en 3 niveles, y todos los comodores y oficiales superiores se unieron a la batalla. La presión sobre Aokeye y los demás aumentó. Moria, el más maltrecho, ya había salido volando, con varios sables apuntándole al cuello. Y justo cuando apareció el primer cautivo de los piratas de Roldi, y los marines estaban a punto de ponerle esposas de piedra marina a Moria, se escuchó un estruendo ensordecedor. La atención de todos se vio atraída. Algunos marines no pudieron evitar mirar atrás, y con esa simple mirada, sus pupilas se contrajeron y no pudieron evitar exclamar. Vicealmirante Garp.
La figura legendaria, considerada un héroe por todos los marines. Los soldados, la potencia máxima que una vez persiguieron al rey pirata por todo el mundo, ¿realmente habían sido derrotados? Oye, oye, oye. ¿Es en serio? ¡Qué broma! Borsalino y Sakazuki hicieron retroceder a sus oponentes. El plan que habían acordado en el barco era que el vicealmirante Garp entretuviera a Roldy, mientras que los dos almirantes, al mando de numerosos vicealmirantes, capturarían a los 4 miembros restantes de los piratas de Roldy y luego concentrarían sus fuerzas para enfrentarse a Roldy. Para cualquiera, este era un plan impecablemente óptimo, y de hecho lo era. ¿No veían que Moria ya había caído? Los 3 restantes no durarían mucho más. Sin embargo, esta única variable apareció en el vínculo que consideraban más sólido. Ja, ja, ja. Viejo Garp, ¿qué tal la fuerza de mi gota submarina? Roldy se quedó en el aire, riendo a carcajadas. Su aura Shura, ya no oculta, estalló por completo, y el Aki del Conquistador comenzó a barrer el área. ¿Por qué no se permitiría a los soldados comunes entrar en semejante campo de batalla? Sus armas de fuego todavía tenían alguna utilidad, pero el problema era, ¿tenían ni siquiera la oportunidad de disparar? Bajo el bautismo de este Aki del Conquistador de primer nivel, todos los soldados por debajo del rango de contraalmirante perdieron los ojos y se desmayaron sin control. La mayoría de los contraalmirantes perdieron su capacidad de combate, y muchos vicealmirantes también se vieron afectados. Este era el Aki del Conquistador más supremo, situado en la cima de este gran mar. ¿Pero qué clase de ambición podría igualar semejante aura? Ja 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 ja. Roldy, mocoso, aún estás lejos de estar listo. Garp salió con dificultad del pozo gigante. La sangre le corría por la frente, su risa persistía, pero la solemnidad en sus ojos persistía. Miró a Roldy, riendo en el cielo, el niño que había visto crecer, superponiéndose poco a poco a la figura de un monstruo en su memoria. En poco más de 20 años, ¿ya has alcanzado las alturas que Rox logró en aquel entonces? Entonces, ¿eres el rey de esta era? Garp pensó para sí mismo, sus emociones eran una mezcla de 5 sabores. Como era de esperar de la ambición de derrocar y reconstruir las reglas del mundo, para crear un nuevo mundo, un destello deslumbrante en forma de cruz convergió en el cielo, como un nuevo gran sol. La condensación del Aki del Conquistador trajo consigo un aroma a muerte. Los marines de abajo cambiaron sus expresiones. Estaban demasiado familiarizados con este movimiento. No era el impacto galáctico que el vicealmirante Garp acababa de usar, y uno de los movimientos característicos del oponente. Ese loco de Roldy, ¿en serio sabía este movimiento también? Aunque sabían que era demasiado, los vicealmirantes seguían lanzando miradas de resentimiento a Garp. ¿Qué clase de monstruo te enseñaste, viejo? El poder de este movimiento era asombrosamente grande. Si no se detenía el puñetazo de Roldy, la isla entera se hundiría. Esos marines aturdidos por el Aki de Roldy no sobrevivirían. Sakazuki, Borsalino. Garp simplemente fue descuidado, no insensato. Cuando Roldy empezó a cargar, tuvo una premonición siniestra. Efectivamente, al ver a Roldy en el cielo tras completar su carga, ese chico estaba usando la habilidad de su fruta del diablo al extremo, multiplicando por 66 su poder. Y ni hablar de la pequeña isla bajo sus pies, el poder de este golpe podría incluso borrar del mapa la mitad del archipiélago Sabaody. Los dos almirantes, naturalmente, también percibieron esa aura extremadamente peligrosa. No dudaban de que incluso ellos, si recibieran el puñetazo de Roldy, resultarían, como mínimo, gravemente heridos. En ese momento, la absoluta ventaja numérica de los marines se había convertido, irónicamente, en su mayor carga. Todos, por favor no mueran. Roldy no sabía a quién se dirigían las palabras. Aprovechando el aturdimiento momentáneo de los marines, Moria usó la habilidad de su fruta del diablo para escapar rápidamente. Pero justo cuando escapaba, sintió un aura en el cielo que parecía querer quitarle la vida directamente, haciéndole sentir que las palabras cariñosas de Roldy estaban dirigidas a ellos. Ja 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 ja. Como era de esperar del gran hermano Roldy. En un momento como este, Shien aún podía reír. Moria lo miró como si fuera un idiota, pero tras poner los ojos en blanco, se transformó en un enjambre de murciélagos de sombra y voló detrás de Shien. Vamos, viejo, prueba mi puñetazo actual. A ver quién es más fuerte que cuando eras joven. Roldy parecía estar esperando a que los marines formaran su formación defensiva antes de descender del cielo como un meteoro.
Su brazo derecho era más del doble de grueso que el izquierdo, y un haki del conquistador extremadamente denso envolvía su puño. El deslumbrante destello en forma de cruz era mucho más fuerte que el puñetazo de Garp. Impacto de destrucción de la galaxia Momo. La velocidad es poder, y el poder también es velocidad. Roldy se transformó en un rayo de luz completamente imperceptible a simple vista. Al observar a los tres, Garp, que resistían en una formación triangular abajo, su rostro, aún atractivo, ahora parecía extremadamente feroz. Había olvidado todas las enseñanzas pasadas, toda la camaradería pasada. Solo quería luchar con todas sus fuerzas. Nunca fue fácil para alguien con una naturaleza violenta reprimir su verdadera naturaleza, pero se vio obligado a seguir el camino de la violencia. Rolty intentó reconciliarse con su verdadera naturaleza. Durante años, lo había hecho. A medida que envejecía y su cuerpo alcanzaba su máximo potencial, su naturaleza innata ya no podía ser reprimida. Sin embargo, la mayor parte del tiempo era bastante amable, y en algunos raros momentos, también bastante amable. Este poder. Garp nos usó casi todo su haki del conquistador, resistiendo a Roldy con todas sus fuerzas. Los dos almirantes detrás de él también usaban haki para resistir, pero incluso con sus esfuerzos combinados, seguían teniendo dificultades considerables. Las manos de Garp temblaban levemente. Sin embargo, esta no era una película donde los milagros ocurren en la desesperación. Con otro rugido de Roldy, la fuerza de su puño aumentó a la mitad, rompiendo así el precario equilibrio existente. Auge. Los civiles en otras islas del archipiélago Sabaody comentaban sobre el deslumbrante meteorito que acababa de atravesar el cielo. Algunos bien informados ya sabían que allí se libraba una gran batalla, pero su imaginación no podía adivinar de qué clase de batalla se trataba. Justo cuando la gente se reunía en grupos de 2 y 3, discutiendo animadamente, se oyó un fuerte estruendo que se oyó claramente a lo lejos. Al instante siguiente, el mundo pareció ponerse patas arriba y todos salieron volando por los aires, incluso algunas casas. La sensación de ingravidez hizo que la multitud entrara en pánico. Al caer al suelo, sus rostros estaban pálidos, tanto que muchos se orinaron en los pantalones. ¿Es el fin del mundo? El mundo va a ser destruido. Correr. La multitud entró en pánico y huyó en todas direcciones. En realidad, no sabían a dónde ir, solo querían abandonar rápidamente el archipiélago Sabaody. Cualquier lugar estaría bien. Interesante. A diferencia de la multitud, un hombre alto, con músculos duros como rocas, mostró una sonrisa emocionada. Vestía un uniforme militar negro y su larga cabellera dorada le caía sobre los hombros. Su mirada estaba fija en la isla 29 a lo lejos, y con un destello de su figura, apareció a 100 metros de distancia, y en ese instante, la isla 29 había cambiado por completo de aspecto. Los edificios de la calle habían desaparecido, convertidos en un montón de escombros. Algunos civiles, que reaccionaron con lentitud o se resistieron a irse, lloraron. El número de marines inconscientes, se desconocía si los soldados habían resultado heridos o muertos, e incluso algunos vicealmirantes resultaron heridos. Tras un gran y horrible muro de arena amarilla, Crocodile sangraba por la comisura de la boca. ¿Quién sabe cuántos métodos habrían usado para resistir el impacto de Roldy? Pero incluso con su fruta del diablo completamente activa, el impacto lo sacudió y escupió sangre. Afortunadamente, gracias a la amortiguación de la arena amarilla, los 4 salieron prácticamente ilesos. ¿Ese tipo Roldy se ha vuelto tan fuerte? Cocodrilo ya no sabía qué decir. De repente, se sintió muy afortunado de haber tenido una actitud respetuosa al conocer a Roldy. De lo contrario, no le cabía duda de que ese monstruo usaría esas manos terriblemente grandes para aplastarlo. Mostrar ternura a las mujeres era imposible para un monstruo así. El gran hermano Roldy se está volviendo cada vez más aterrador. Mientras la arena amarilla se dispersaba, Shien observó la isla 29 del archipiélago Sabaody, que había desaparecido a medias, saboreando el aura de muerte que emanaba de aquel momento. Se sentó en el suelo, riendo con desenfreno. Aunque es aterrador, nuestro poder de combate debería estar igualado ahora, ¿verdad? El rostro de Moria se puso aún más pálido, pero al ver las grandes bajas entre los marines, una sonrisa feroz apareció nuevamente en su rostro. Al instante la situación se invirtió. Así que eso es todo.
Solo entonces el grupo de los cuatro comprendió por qué Roldi era tan arrogante como para traer solo a los cuatro a causar problemas en el archipiélago Sabaody, y por qué había anticipado que la marina enviaría una gran cantidad de tropas. Así que esa era la razón. ¿Tropas? Eso es un chiste delante de Roldi. El aura de Aosoku es suficiente para eliminar a cualquiera por debajo del rango de contraalmirante. Él solo es capaz de enfrentarse a 3 potencias de nivel almirante, y un solo ataque reduce la fuerza de combate del oponente a la mitad. No era una tontería, sino una confianza sin igual que emanaba de su propia fuerza. Los cuatro ya no tenían ninguna duda de que, incluso si Roldi hubiera accionado solo esta vez, la situación no sería diferente. Más de la mitad de la isla se hundió directamente en el mar por el puñetazo de Roldi. Esto se debió únicamente a la desesperada resistencia de Garp y los otros dos. El esfuerzo conjunto de los 3 almirantes ya había reducido a la mitad la potencia del golpe de Roldi, y la mayor parte restante fue absorbida por los 3. Aunque fueron voraces, al recibir el golpe, sin duda salvaron la vida de muchos marines. Mirando el agua del mar agitada cerca y a Garp y los otros dos luchando por ponerse de pie en el borde, el grupo de los 4 intercambió miradas y luego se centró en los oponentes a los que se suponía que debían enfrentar. El bando de los marines sufrió numerosas bajas, pero aún contaba con una ventaja absoluta en cuanto a número de vicealmirantes. El grupo de los 4 se vio rápidamente envuelto en una lucha encarnizada. Sin embargo, debido a la llegada de Miao Qixien, esas 2 grandes máquinas de matar, pronto aparecieron bajas entre los vicealmirantes. La muerte de sus camaradas enfureció a los marines. Incluso los marines de la facción Paloma dejaron de intentar capturar vivos a los enemigos. En ese momento, los marines de la facción Halcón se mostraron despiadados, y los marines de la facción Paloma encontraron suaves los métodos de la facción Halcón, pero cuando la gran espada, que brillaba con luz negra, los atacaron, sus mentes se sumieron en la nada. Sonido metálico. Un vicealmirante de la marina, que había perdido un brazo, observó con desesperación cómo la espada negra de Ojo de Halcón estaba a punto de atacar, pero una katana aparentemente común la bloqueó justo por encima de su cabeza, deteniendo con firmeza la afilada espada negra. Al mirar atrás, vio una figura vestida con algo parecido a un traje de detective del oeste, con los ojos ocultos bajo un sombrero de vaquero. No, contraalmirante Bogart. Ve a la parte de atrás y vende tus heridas. Déjame este lugar. La voz baja del hombre le trajo al vicealmirante una sensación de seguridad infinita, a pesar de que solo era un contraalmirante. Sin embargo, este mismo contraalmirante hizo que una expresión de sorpresa se dibujara en el rostro de Aukeye. Observó al oponente y poco a poco reveló una sonrisa de emoción. Hace tiempo que oigo que la Marina tiene un maestro de la espada anónimo que, para permanecer al lado del héroe del cuartel general, el vicealmirante Garp, siempre se ha negado a ascender de rango. Pero posee una fuerza muy superior a la de un vicealmirante común. Supongo que eres tú. Ojo de Halcón no había estado tan emocionado en mucho tiempo. Por fin se había topado con un espadachín excepcional y poderoso. Sin embargo, Bogart no quería seguir hablando con Ojo de Halcón. Ambos solo intercambiaron miradas, y al instante siguiente, las espadas brillaron y las chispas saltaron sin cesar, dando lugar a una batalla feroz e inextricable. Pero esto fue solo un interludio menor. Todos sabían que el verdadero evento principal era ver a Roldi pelear contra Garp, Borsalino y Sakazuki. Viejo, los puñetazos que me diste me dolieron mucho. ¿Qué te parece este regalo después de más de 20 años? ¿Estás satisfecho? Rolti no pudo evitar sonreír. Se sintió tan aliviado. No sabía cuántas veces Garp lo había golpeado. Aunque Garp era su maestro nominal, ¿quién no sabía que Rolti era el que más rencor guardaba? Solo una pequeña venganza. La boca de Garp se torció al oír esto, pero aún así habló con fuerza. HMPH. Un golpe suave, sin ninguna potencia. Mocoso, si quieres derrotar a este viejo, tu fuerza aún no es suficiente. ¿Oh, debería hacerlo de nuevo? Aunque lo hagas 10 veces más no funcionará. Mientras observaban al dúo discutiendo hasta que sus caras se pusieron rojas, Sakazuki y Borsalino, que estaban cerca, se quedaron en silencio. Bien, entonces hagámoslo 100 veces más. Rolti hizo un gesto como si fuera a saltar de nuevo, lo que hizo palidecer a Borsalino. Rápidamente tapó la boca de Garp, quien estaba a punto de seguir provocando a Roldi, y una extraña sonrisa apareció en su rostro magullado e hinchado.
Oye, Roldi, creo que por el bien de ambos, no deberías usar más ese movimiento. Después de todo, no querrías ver a tus compañeros tragados por el mar por un pequeño error, ¿verdad? Roldi. Se detuvo, se rascó la cabeza y miró a Borsalino con una expresión extraña. ¿Por qué le parecía un poco raro lo que acababa de decir el otro hombre? Buena oportunidad. Has expuesto una debilidad, Roldi. Los ojos de Sakazuki se iluminaron. Aprovechando el espacio mientras Roldi estaba sumido en sus pensamientos, se lanzó a toda velocidad. Su puño derecho se condensa en un perro rojo gigante, ejecutando la técnica Inugami Guren, apuntando al pecho de Roldi. Estallido. Un puño recubierto de haki de armamento impactó como un martillo, hundiendo a Sakazuki en el suelo como un clavo. Casi todo su cuerpo quedó incrustado en la tierra, y mantuvo una expresión apagada. Garp. ¿Dónde estaba la debilidad? ¿Por qué no la vi? Roldi. Espera, acabo de vencer a Sakazuki, tontamente. Borsalino. Qué miedo, ver una debilidad. Chotomate, creo que olvidé mencionar algo, ¿no? Olvidé mencionarlo. El haki de observación de Roldi ya posee la habilidad de previsión del futuro. Borsalino dijo esto con desenfado. Sakazuki giró la cabeza, enojado, para mirarlo, pero Borsalino pareció recordar algo agradable, apartó la mirada y silbó. ¿Necesitas que te saque? Roldi se agachó y, sin importarle la voluntad de Sakazuki, agarró una de sus manos y lo sacó del suelo. La atmósfera era bastante sutil. Sin embargo, justo en ese momento delicado, se escucharon varios sonidos de aire corriendo. Un grupo de individuos de aspecto extraño, que llevaban espadas en sus cinturas y exudaban un aura de nobleza y malicia, apareció de repente no muy lejos. Oh, entonces los caballeros de Dios también han llegado. Mirando a Saint Garling, que lideraba el grupo, Roldi sonrió nuevamente, aunque esta sonrisa parecía ligeramente diferente de la que mostró cuando vio a los marines. Gap y los demás marines también observaban a este grupo. Sin embargo, Sakazuki notó de repente que los caballeros de Dios parecían estar observando algo extraño, Roldi seguía sosteniéndole la mano. Por la postura, parecía un apretón de manos, así que, parece que llegamos en un mal momento. Garinsei miró a Roldi y Sakazuki estrecharse la mano con expresión algo sombría. Hacía tiempo que había oído que Roldi había sido marino y que tenía muy buenos contactos en la marina. Gap y Zephyr fueron sus maestros, y 2 de los 3 almirantes de Marineford eran sus amigos. También había sido instructor jefe adjunto del campo de entrenamiento de reclutas de la marina, con razón. Pensando en esto, Garinsei ya tenía la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Habiendo sido un experto de nivel almirante durante la era de los piratas de las rocas, su fuerza actual era aún más aterradora. Su mirada hostil se fijó en Roldi, mientras que con el rabillo del ojo observaba atentamente a los 3 marinos. Sakazuki se dio cuenta rápidamente de que la otra parte había malinterpretado algo. Quiso retirar la mano, pero Roldi le jugó una mala pasada. La enorme palma se volvió inusualmente fuerte. Sakazuki incluso pisó la mano de Roldi, intentando arrancarle el brazo, pero se quedó corto. Un sudor frío ya le corría por la frente. Esto es un malentendido. Sakazuki empezó a explicar, pero Garinsei no estaba interesado en escuchar. Su haki de observación estaba firmemente fijado en Roldi, y este hacía lo mismo. El deseo creciente de batalla en su corazón lo hizo ignorar todo lo demás. Un impulso sanguinario había llenado su mente desde hacía tiempo. Ahora, este viejo rival de años atrás había vuelto a aparecer ante él. Por fin pudo resolver sus rencores. Pues bien, a pelear. No esperaba que en menos de 10 años, te convertirías en el hombre que reemplazaría a Rox, masacrando dragones celestiales frente a todo el mundo. Niño, ¿has pensado en cómo quieres morir? La mirada de Garinsei era gélida. Los miembros de los caballeros de Dios que lo siguieron también desenvainaron las espadas que colgaban de sus cinturas. El cuerpo de todos comenzó a mostrar gradualmente características no humanas. Este escuadrón de élite, compuesto por una docena de caballeros de Dios, era usuario de la habilidad de la fruta del diablo de tipo mítico Zoan. Ja 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 ja. La muerte no está en mis aviones. Me preguntaba por qué había tan pocas habilidades de frutas del diablo de tipo mítico en este mar. Así que se las comieron, cerdos. TSK, las Zoan de tipo mítico deben ser bastante resistentes, ¿verdad?
La enorme mano de Roldi ejerció repentinamente fuerza, lanzando a Sakazuki hacia Garp y Borsalino, que se encontraban cerca. Al instante siguiente, su cuerpo se transformó en una imagen residual, cargando contra Garinsei, quien se encontraba al frente, a una velocidad extrema. El haki del conquistador potente se condensó en su puño derecho. Con la doble sangre activada, su cuerpo, de más de 10 metros de altura, era como una bestia humanoide. El puñetazo de Roldi descendió, imparable. Pero el rostro de Garinsei todavía conservaba esa expresión de desdén. Sabía que este chico debía haberse vuelto mucho más fuerte, pero como veterano experto del mar, también tenía su propio orgullo. ¿Acabas de abalanzarte así? ¿Quién te crees que soy? Garinsei rugió, con un pelaje blanco plateado cubriendo todo su cuerpo, y dos ráfagas de humo negro rodearon sus hombros. Forma de hombre bestia lobo de hielo aullante. La espada occidental también estaba cubierta con el potente haki del conquistador. El choque entre el puño y la espada se estalló con un estruendo estrepitoso. El mero poder residual del intercambio hizo retroceder varios pasos a los miembros de los Caballeros de Dios que se encontraban tras ellos, cuya fuerza era comparable a la de los vicealmirantes de élite de Marineford. Y justo cuando todos creían que Garinsei se encontraría en un punto muerto con Roldi, ocurrió una escena asombrosa. Este poder, ¿cómo es posible? Al sentir la inmensa fuerza transmitida por su espada, las pupilas de Garinsei se contrajeron bruscamente. ¿Cómo era posible que el chico que apenas podía intercambiar golpes con él en aquel entonces hubiera alcanzado este nivel? Por suerte, el golpe anterior fue asestado con toda su fuerza. De lo contrario, podría haber salido volando ahora mismo. Interesante. Roldi sacó su larga lengua y se lamió los labios. Parecía frenético, y grandes cantidades de saliva comenzaron a secretar de sus dientes afilados. Sus instintos primarios estaban en acción. Como cazador, ansiaba matar presas poderosas como Garinsei. Momo. 66X poder. Hueso de puño. Cañón pesado devastador de ciudades. El poder se multiplicó repentinamente por 66. Fue extremadamente brusco, pero para Roldi, toda la secuencia de movimientos fue fluida y continua. La espada en la mano de Garinsei fue derribada al instante, y el potente puñetazo, sin disminuir su fuerza, se dirigió directamente a la cabeza del oponente. Con la percepción del haki de observación de visión futura, Roldi captó claramente la trayectoria de esquiva del oponente. Escapar era inútil. Sin embargo, al ver el futuro 15 segundos después, no pudo evitar chasquear los labios. El fuerte puñetazo impactó en la cabeza de Garinsei sin resistencia. Todo su cuerpo comenzó a comprimirse, su columna cervical se fracturó al instante y su cabeza se hundió directamente en la pelvis. El espectáculo era desolador. Según todos los indicios, no podría sobrevivir. El curso de la batalla cambió al instante. Los caballeros de Dios que estaban detrás de Garinsei estaban casi muertos de miedo. ¿Cuándo se había vuelto tan débil su capitán? No, era este pirata de baja estofa el que era demasiado fuerte. ¿Cómo pudo haberlo dejado en semejante estado de un solo golpe? El trío de Garp al lado se quedó sin palabras. Gente, la arrogancia tiene que tener un límite. Los tres trabajaron juntos para apenas resistir el puñetazo de Roldi, e incluso así, sufrieron heridas graves. ¿Acaso no vio que un tercio de la isla bajo sus pies ya estaba destruido? Un tipo experto en esgrima intentando enfrentarse a Roldi en una competencia de fuerza, ¿estaba loco? Vamos todos. Roldi hizo una señal a los caballeros de Dios que estaban detrás de Garinsei. Aquellos caballeros de Dios, que solían tener una alta autoestima y menospreciar a los demás, retrocedieron un paso al mismo tiempo, hasta que un hombre con un aura notablemente más fuerte que la del resto dio un paso al frente. ¿De qué tienes miedo? Tenemos habilidades únicas de los dioses. Ataquen juntos. Podemos debilitarlo y matarlo. Estas palabras despertaron a los demás al instante. Sí, ¿por qué entraban en pánico? Como la élite de los dragones celestiales, no podría morir. Oh, todos ustedes tienen ese tipo de habilidad. Roldi arqueó una ceja. Como era de esperar del gobierno mundial, tenían mucho dinero, ya que tanta gente poseía esa habilidad de inmortalidad. Eso es un poco problemático. Déjame pensarlo cuidadosamente, ¿qué debo hacer? Lo tengo. Pensar en esto y aquello es un dolor tan grande. Mientras te golpee tan fuerte que no puedas recuperarte un tiempo, eso debería funcionar, ¿verdad?
Una potencia lo suficientemente fuerte es suficiente para hacer que el cerebro se vuelva perezoso. Esto es lo que se llama mi superinteligencia. Me dice que es hora de usar mi superfuerza, como un tiranosaurio rex entrando en un gallinero. Rolti mataba con gran entusiasmo. Sin embargo, los miembros de los Caballeros de Dios estaban desdichados. Incluso si todos hubieran desarrollado su fruta del diablo hasta la etapa de despertar, ante el Aki absoluto, aún tenían que esforzarse mucho para romper la defensa de Rolti y dejarle una herida que sanara sin necesidad de una visita al hospital. El precio, sin embargo, eran sus vidas. Incluso con la habilidad de la inmortalidad, no podría permitirse usarla así. El dolor era realmente agonizante. Al ver cómo Roldi partía a la fuerza a otro compañero, la mitad inferior se contraía ligeramente mientras la superior se arrastraba hacia ellos, emitiendo un gemido trágico. Los privilegiados dragones celestiales carecían de la fuerza de voluntad de los expertos que habían salido de yeguas de sangre. Estaban aterrorizados. Pero de repente alguien recordó que todavía tenían ayudantes. Oigan, marines. ¿Qué están haciendo? Dense prisa y vengan a ayudar. Un dragón celestial rugió, conmocionado e ira a partes iguales. Gap y los otros dos estaban indefensos. Habían estado disfrutando del espectáculo, pero ver a Roldi seguir matando así era realmente inapropiado. El trío volvió a la acción. Con la incorporación de 3 expertos de nivel almirante, la presión sobre los dragones celestiales se reduce significativamente. Desde el momento en que comenzó la supuesta muerte, los cuerpos de estos dragones celestiales comenzaron a regenerarse. Garinsei tardó aproximadamente 1 minuto en recuperarse por completo, pero el costo fue una pérdida enorme de resistencia. Cuando se levantó, su rostro estaba anormalmente pálido. Claro, también podría haber sido por la sorpresa al ver el estado de muerte de sus propias camaradas, otros lo entendían, pero ¿cómo lo logró ese desafortunado con la cabeza metida en el trasero de otro? Ah, ya lo recuerdo. Resultó ser la fruta del caballo Zoan, tipo mítico, forma unicornio. La expresión de Garinsei se tornó extremadamente sombría al mirar a Roldi, quien luchaba solo contra 3 expertos de nivel almirante y varios miembros de los Caballeros de Dios en las cercanías. Para decirlo suavemente, el poder que Roldi acababa de desplegar fue suficiente para matarlo instantáneamente. La sensación opresiva que le causaron las rocas cuando lucharon en aquel entonces no era mayor que esta. Pero ese chico apenas tiene más de 30 años, ¿verdad? Considerando la esperanza de vida de la raza gigante y la tribu Mink, probablemente no alcanzará su máximo poder hasta los 50. Un tipo como este, una persona que ha crecido más allá de nuestro control, debe ser eliminada aquí. Un destello feroz brilló en los ojos de Garinsei. Miró a los miembros de los Caballeros de Dios que yacían en el suelo, gimiendo o ya muertos, y luego a sus camaradas, que luchaban por contener las ondas de choque residuales. Rebuscó entre sus brazos y sacó un objeto con forma de cápsula. Al abrirlo por la mitad, surgió una aguja plateada. Al instante siguiente, Garinsei se la clavó en el corazón sin dudarlo. Golpear. 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 Su latido se volvió increíblemente potente, anormalmente potente. En su estado de hombre lobo, su cabello comenzó a crecer descontroladamente, sus huesos y músculos se agrandaron, y su físico aumentó de inmediato una cabeza. Un aura fría y siniestra emanaba de él, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Todos los presentes eran expertos. Rolti y los 3 hombres con Garb dejaron de pelear y miraron hacia Garinsei, que estaba cerca. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué aura tan siniestra? ¿Utilizó algún tipo de método oculto? Roldi frunció el ceño. Bajo la percepción de su Aki de observación, el aura de Garinsei había aumentado significativamente. Si antes su fuerza se situaba en el nivel medio-alto entre los expertos de nivel almirante, ahora era ligeramente más fuerte que Garp, quizás solo un poco más débil que Rox en su época. ¿Jefe? ¿Tú? Los miembros supervivientes de los Caballeros de Dios abrieron los ojos de par en par. Sabían exactamente qué era. La última tecnología desarrollada por el gobierno mundial, proporcionada específicamente a los miembros fuertes de los Caballeros de Dios que poseían la habilidad de la inmortalidad. Podía acelerar temporalmente el flujo sanguíneo en el cuerpo para aumentar la fuerza, pero las desventajas eran graves. Era similar a un breve estallido, seguido de un largo período de debilidad. ¿Qué esperas? Ataquemos. No podemos permitir que un tipo como este siga creciendo. Garinsei rugió y cargó directamente contra Roldi.
Su velocidad había aumentado un 30% con respecto a antes. Su estoque atacó el brazo de Roldy, pero fue bloqueado por el haki de armamento que cubría su extremidad. Los ojos carmesí de Garinsei se encontraron con las pupilas casi rojas como la sangre de Roldy. Garinsei utilizó toda su fuerza, pero el brazo de Roldy permaneció completamente inmóvil. El haki de armamento, completamente negro, era indestructible, e incluso detectó un atisbo de burla en la mirada de Roldy. ¿No te crees el protagonista de la historia? ¿Acaso crees que solo por usar un poder que no te pertenece puedes vencerme? Simplemente no lo entiendes. Garinsei era rápido, pero Roldy era aún más rápido. La fruta mormo podría no parecer llamativa al despertar, pero en realidad, esta habilidad de la fruta del diablo llevaba tiempo integrada en los huesos de Roldy. Con solo desearlo, cada parte de su cuerpo podía explotar al instante con ese poder multiplicador. Claro, no era tan anormal como para multiplicarse en 360 grados simultáneamente, pero el poder multiplicador se movía según su voluntad. Por lo tanto, estaba cambiando la multiplicación de su velocidad y fuerza con una frecuencia de una milésima de segundo. Tú. Garinsei se quedó atónito, pero era demasiado tarde para retirarse. Rolty le agarró el brazo izquierdo y, tratándolo como si fuera un trapo, lo arrojó violentamente al suelo. La escena era tan sangrienta que era insoportable. Gap y los otros dos intentaron intervenir para rescatarlo, pero Roldy parecía estar usando a Garinsei como arma y escudo. Garinsei demostró ser un hombre duro, escupiendo solo unas pocas bocanadas de sangre tras soportar el puño de hierro de Garp, la gran erupción de Sakazuki y la patada ligera de Borsalino, están luchando con tanta fiereza allí. Shien se puso de puntillas para observar el campo de batalla de Roldy, esquivando con indiferencia el ataque de un vicealmirante. Para el grupo de 4 hombres, varios vicealmirantes que los atacaban ya habían caído. En ese momento, Miauk se enfrentaba al contraalmirante de la marina. Bogart solo. Este espadachín sin nombre era increíblemente fuerte, luchando contra Miauk hasta el final. Crocodile maniobraba contra 3 vicealmirantes usando el poder de su fruta del diablo Logia. Moria apretó los dientes, intercambiando golpes con 2 vicealmirantes heridos. En cuanto a Shien, se enfrentaba a un vicealmirante de élite y a 2 vicealmirantes regulares. La situación seguía estancada, sin ofrecer ninguna ventaja ni siquiera al grupo de 4 hombres. Muchos vicealmirantes habían caído, y 2 vicealmirantes menos hábiles y desafortunados habían fallecido. Sin embargo, los vicealmirantes eran la columna vertebral de Marineford, y solo una persona despreocupada como Shien se atrevería a distraerse durante una batalla de este nivel. Piratas arrogantes. No se dejen llevar. Ninguno de ustedes escapará hoy. El vicealmirante de élite jadeaba con dificultad y se veía bastante desaliñado. Después de todo, un contendiente como Shien, con una recompensa de hasta 1.800 millones, era ligeramente superior en poder puro. Sin embargo, mantenía la confianza porque su bando contaba con la ventaja de expertos de nivel almirante, y la ubicación geográfica del archipiélago Sabaody era muy favorable para Marineford y el gobierno mundial. Si la situación seguía estancada y la prolongaban, sin duda ganarían. ¿Ah? ¿Escapar? ¿Por qué? Las palabras captaron la atención de Shien. Con sus ojos azules, miró fijamente al vicealmirante. Shien, de 4 metros de altura, combinado con sus dientes afilados y el aura feroz propia de un Gyojin tiburón, era realmente intimidante. ¿Entendiste algo mal? Tu gobierno mundial ha jugado todas sus cartas de triunfo, pero ¿quién te dijo que a mi hermano mayor no le queda ninguna? Nani. La posición de Shien era única. Era el confidente absoluto de Roldy, y también su saco de boxeo favorito. Precisamente gracias a esta relación, la fuerza de Shien pudo mejorar rápidamente, y Shien comprendió a Roldy mucho mejor que Miauk y los otros dos. Tomemos como ejemplo aquella ocasión en que Roldy, entusiasmado, le dijo que quería demostrarle una habilidad recién desarrollada. Desde ese día, Shien sintió un profundo orgullo por su identidad como Gyojin. También agradeció que el campo de batalla ese día estuviera muy cerca del mar, maldijo. Si hubiera dioses en el mundo, absolutamente no podrían enfrentarse a Roldy en esa ciudad. Como para confirmar las palabras de Shien, Roldy se retiró repentinamente, lo cual era inusual. Al ver a los 3 combatientes de la marina de alto rango, que parecían maltrechos, y luego a los caballeros de Dios, cuyos ojos estaban rojos como la sangre tras la inyección de la medicina, no pudo contenerse más.
La sonrisa en su rostro se volvió cada vez más desenfrenada, su boca se extendió hasta las orejas. Esa boca tan grande parecía lista para tragárselo todo. Se rió a carcajadas mirando al cielo. Esto era lo que había estado esperando. 4 almirantes de élite, 7 vicealmirantes de élite. Ya basta. Una luz carmesí brilló en los ojos de Roldy. Respiró hondo y los músculos de su cuerpo se relajaron visiblemente. ¿Qué tonterías dices? Chico, eres fuerte. Pero si pretende desafiar al gobierno mundial con esto, ¿no eres demasiado ingenuo? Garinsey no comprendía de todas las acciones de Roldy, pero seguía hablando. Su objetivo era simple: esperar a que Roldy atacara. Después de todo, el estado actual de Roldy no podía durar mucho, y Garinsey era consciente de la diferencia de fuerza entre ellos. Solo esperando a que Roldy actuara, permitiendo que los 4 lo rodearan, podrían representar una amenaza. Roldy ya no estaba tan sereno como al principio, tras sufrir numerosas heridas. La más grave fue en el hombro, donde el Ama no Murakumo de Borsalino lo atravesó, y Sakazuki aprovechó su único momento de debilidad, clavando de nuevo a Inugami Guren en la herida, dejando un enorme agujero en el hombro derecho de Roldy. El equipo de Garinsey también estaba en apuros. Aunque su vida estaba a salvo gracias a su habilidad de inmortalidad, había sufrido muchas heridas. La recuperación requería resistencia, y en una batalla tan intensa, cada ápice de resistencia era valioso, así que, naturalmente, no podía permitirse el lujo de centrado en mantener su elegancia. Los caballeros de Dios que lo seguían estaban aún peores. 2 de ellos habían agotado su resistencia y estaban a punto de desplomarse, y los 5 restantes no estaban mucho mejores. Entre el trío de marines, las heridas de Garpet eran las más graves, ya que su naturaleza le impedía permanecer en la retaguardia. Había enfrentado los ataques de Roldy de frente en todas las ocasiones, pero aún así lucía mejor que Garinsey. Borsalino y Sakazuki tenían sangre en las comisuras de la boca. El pecho de este último estaba ligeramente cóncavo, lo que indicaba claramente 2 costillas rotas. Después de mirar más de cerca, surgieron muchos pensamientos diferentes en la mente de Garinsey. Los ataques de Roldy contra los miembros de los Caballeros de Dios eran claramente mucho más contundentes que los dirigidos al trío de marines. Todos los movimientos letales estaban dirigidos directamente a ellos. El movimiento anterior, caída al fondo marino, lo había dejado aturdido incluso ahora. Parecía que, incluso después de dejar a los marines, Roldy aún sentía un profundo afecto por ellos. Esto era lo que él pensaba y también lo que Roldy quería que pensara. En realidad, Roer también quería luchar con honor, pero no había olvidado lo que le había enseñado el vicealmirante Tsuru. Ser honorable es solo para mostrarlo al mundo. Mientras se logra la victoria, incluso las tácticas más sucias son loables. Además, actualmente se opone a la marina. Volviendo al tema, Rolty ladeó la cabeza, observando a Garinsey con una media sonrisa. Garinsey, observado así, no se atrevió a hacer ningún movimiento, y la situación parecía haber llegado a un punto muerto. Tu velocidad de recuperación se ha ralentizado significativamente. Además, un débil poder siempre parece emanar de tu brazo. En cuanto dijo esto, las expresiones de todos los miembros de los Caballeros de Dios, incluyendo a Garinsey, cambiaron. La inmortalidad era, naturalmente, una mentira. También tenían debilidades. Simplemente era muy difícil explotarlas, pero no dudaban de la habilidad de Roldy. Este monstruo sin duda podía lograrlo. ¿De qué estás hablando? No entiendes en absoluto el gran poder de un dios. Garinsey rugió, con cierta culpabilidad. El trío de marines tomó nota discretamente de la información, y Borsalino incluso mostró su habitual expresión burlancia. Sin embargo, solo ellos sabían lo que realmente pensaban. Tu rugido no tiene sentido. Sé afortunado. A continuación, serás testigo de mi nuevo poder. Como la primera persona en morir por este poder, deberías sentirte afortunado. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, Roldy respiró hondo. Su corazón latía de repente con una violencia extrema, mucho más fuerte que la voz de Garinsey. Ese sonido sordo era como un trueno desde lo más alto del cielo. El pelaje característico de la tribu Mink en su cuerpo se volvió más brillante. Sus músculos, antes relajados, se abultaron al instante. A través de la herida, las fibras musculares se expandían visiblemente, y los músculos de la herida perforada se conectaban, vendiéndola con fuerza. No me importa en lo más mínimo el poder de un dios. Porque ahora, hasta los dioses deben inclinar la cabeza ante mí.
Una aura tiránica se elevó hacia el cielo, provocando una instintiva sensación de inquietud. Ni una sola nube blanca permaneció en el cielo despejado. Corrientes de aire ondulantes se precipitaron hacia Roldi, e incluso los densos árboles rojos tenían varias ramas rotas. El poder de la fruta momo estalló. Roldi pisó el suelo. Un humo espeso y polvo oscurecieron la visión de todos, pero a través de la percepción de su Aki de observación, sintieron una aura absolutamente aterradora. Eso es. Las pupilas de Garp se contrajeron. El humo y el polvo fueron desgarrados por una gran mano y Roldi salió de ellos. Pero en ese momento, su apariencia había cambiado. Los rasgos de la tribu Ming ya no eran visibles en su rostro. Solo el pelaje de sus hombros aún delataba su linaje. El físico excesivamente robusto de la raza gigante era ligeramente contenido, pero el poder que albergaban esos brazos ligeramente más delgados era mucho más exagerado que antes. Lo más asombrosa era la piel de Roldi. De hecho, emitía un brillo metálico. No era el color del Aki de armamento, pero su cuerpo físico parecía brillar. ¡Zas! 2 bocanadas de aire salieron de la nariz de Roldi. Abrí los ojos y sonriendo. Si uno ignoraba el aura tiránica que lo rodeaba, parecía un hermano mayor amigable de al lado. Esta sensación es realmente cómoda. Roldi miró su palma y la presionó suavemente. Este simple gesto produjo un estallido sónico extremadamente agudo. Basado en el poder despertado de la fruta momo, ya no solo aumenta la fuerza y la velocidad, sino que fortalece por completo el cuerpo físico. Esto causa una pérdida de resistencia asombrosa. Incluso el físico monstruoso de Roldi solo puede mantenerla durante 3 horas. Quizás suene simple, pero, el Aki también es un poder que posee el cuerpo humano, y Roldi le dio a esta forma un nombre muy conciso y claro. Se llama alboroto. Mirando a Roldi, que parecía haber vuelto a su forma normal, Garp y los demás todavía no tenían rastro de relajación en sus rostros. Esa aura, como la de una Shura, era suficiente para mantenerlos alerta. Aunque Roldi no estaba usando activamente el Aki del Conquistador en ese momento, ese espíritu imponente parecía indeleble. Incluso sin usar activamente el Aki del Conquistador, cualquier persona que intente acercarse a él probablemente perdería el conocimiento. Roldi extendió las manos, sonriendo ampliamente. A ojos de Garinsei, Roldi estaba lleno de defectos, pero no se atrevía a actuar precipitadamente. Tenía la extraña sensación de que, aunque su oponente estuviera plagado de oportunidades, en cuanto hiciera un movimiento, moriría al instante. «Oh. ¿Por qué eres tan educado? Vamos, muévete. Si no vienes, iré yo a ti». Roldi sonrojándose. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la figura, aún a 100 metros de distancia, desapareció repentinamente. Incluso el Aki de observación apenas podía seguir los movimientos de Roldi, pero el problema crucial era que la reacción humana requiere tiempo. ¿Qué estás mirando? La voz se oyó suavemente detrás de Garinsei. Este instantáneamente comenzó a sudar frío. Inmediatamente después, una fuerza descomunal lo golpeó en la cintura. La enorme potencia casi le reventó el riñón. Salió despedido hacia el cielo lejano con una fuerza tan desmesurada que apenas pudo absorber el impacto. Lo que fue aún más desesperante fue que Roldi apareció justo en su trayectoria de vuelo. Aún no ha terminado. Armamento. Espada cortadora mundial. La pierna derecha de Roldi se tensó como la cuerda de un arco. Enfrentándose a Garinsei, que volaba hacia él, lanzó una patada sin piedad. La aguda intención contenida en el vendaval desatado por esta única patada ya era nada menos que un típico corte de nivel maestro espadachín. Sin suspenso alguno, el cuerpo de Garinsei fue cercenado por la cintura. Una gran cantidad de órganos internos se desbordaron por la ruptura. El misterioso poder en su interior aún intentaba reparar el daño, pero la velocidad de la destrucción era demasiado rápida. Roldi aprovechó su ventaja, descargando densos golpes sobre su cuerpo como gotas de lluvia. Y todo esto tomó menos de 5 segundos. Cuando ese charco de carne picada se estrelló débilmente contra el suelo del archipiélago Sabaody, todos quedaron atónitos. Dejando a un lado la conmoción de una escena tan sangrienta, el simple hecho de que un experto de nivel almirante fuera masacrado con tanta facilidad ya había infundido miedo en los corazones de las potencias restantes. La justicia absoluta de Sakazuki flaqueó repentinamente. Tras convertirse en almirante, la pizca de arrogancia que había logrado acumular se hizo añicos. ¿Podría su justicia prevalecer ante un enemigo tan poderoso?
La expresión de Borsalino era rígida. Avergonzado, no pudo evitar tocarse la mejilla hinchada. Ante ataques tan feroces y una potencia desmesurada, incluso la velocidad en la que destacaba probablemente sería inútil. La expresión de Garp era volátil, pero en lo profundo de sus ojos siempre había una satisfacción de satisfacción. Le disgustaba, incluso lo aborrecía, Garinsey. Aunque impresionado por el poder que Roldy exhibía, no pudo evitar recordar las grandes ambiciones que le había contado de niño. Este mocoso, al final, había usado la violencia que mejor dominaba para cumplir sus alardes del pasado. Tenían muy claro lo que Roldy estaba demostrando en ese momento. Los expertos de nivel almirante son la cúspide de la fuerza de combate en este mar, pero eran muy frágiles ante Roldy. Este ya superaba con creces al emperador del mar, estableciéndolo como el rey de la próxima era con una fuerza única e inigualable. El gobierno mundial no optaría en absoluto por iniciar una guerra precipitada contra alguien así, al menos no solo por haber matado a unos cuantos dragones celestiales. Los principios pueden tambalearse ante un poderío militar absoluto. En las copas de los árboles lejanos, varias gaviotas sostenían cámaras, cerrando los obturadores con entusiasmo. Una empresa tan grandiosa solo podía ser llevada a cabo por Morgan. Hablando de eso, ¿podrá revivir incluso después de esto? Al observar la masa de carne picada que se retorcía constantemente en el suelo, el haki de observación de Roldy, potenciado por la habilidad de su fruta del diablo, se volvió excepcionalmente poderoso. Sí, en su estado de furia, Roldy fortaleció su cuerpo físico, y el haki también forma parte de la fuerza física. Ahora, Roldy podía ver fácilmente el futuro 15 minutos después. Bajo la percepción de su haki de observación, Garinsey se recuperó en unos 10 minutos. ¿Debería simplemente observar cómo su enemigo revive a esta manera? ¡Qué broma! Me niego rotundamente a creer que existe el poder de la inmortalidad absoluta en este mundo. Roldy se burló, agarró el charco de carne picada y caminó solo hacia el mar. Ningún marine ni los restantes caballeros de Dios se atrevieron a detenerlo. Los caballeros de Dios estaban aterrorizados por el poder de Roldy y estaban demasiado asustados para hablar. En cuanto a los poderosos marines, no eran estúpidos. Roldy era claramente anormal en ese momento, y se acercaba a él era un suicidio. Nadie quería arriesgar su vida en una batalla donde no veía ninguna esperanza, y como los caballeros de Dios no los animaban, ciertamente no buscarían la muerte activa. El océano siempre es la mayor debilidad de los usuarios de frutas del diablo, y nadie es la excepción. Roldy arrojó el charco de carne picado directamente al mar, pero astutamente decidió bajarle los pantalones a su oponente. Curiosamente, durante un ataque tan feroz, los pantalones del oponente quedaron prácticamente intactos. Tras atarles los pantalones, los convirtieron en un saco de aspecto extraño. Tras darle una mirada extraña a la ropa interior de luna azul del oponente, Roldy arrojó a Garinsey dentro del saco hecho de pantalones. Tomó una tabla de madera rota que había cerca y la usaba como medio para colgar al oponente en la superficie del mar. Claro que solo la tabla estaba en la superficie. El resto estaba sumergido en el océano. Ya veré si mueres esta vez. Roldy hizo una mueca de desprecio, y los rostros de los caballeros de Dios finalmente cambiaron. Se les había concedido la habilidad de la inmortalidad eterna, pero dicha debilidad también tenía debilidades, y el agua de mar era una de ellas. Incluso si no consumieran frutas del diablo, si se sumergieran constantemente en el mar, la habilidad de la vida eterna no se activaría. Aunque no estaba claro cómo funcionaba esto, una cosa era segura. Si Garinsey permanecía en el océano, moriría de verdad. Marines, actúen inmediatamente y rescaten al señor Garinsey. Un miembro de los caballeros de Dios no pudo evitar rugir. Sin embargo, los marines mostraron expresiones extrañas, Roldy parecía extraña, e incluso algunos miembros más inteligentes de los caballeros de Dios no pudieron evitar darse una bofetada en la cabeza. Esto realmente funciona. Roldy se rascó la barbilla, y el miembro de los caballeros de Dios finalmente se dio cuenta de la estupidez que había cometido. Justo cuando estaba a punto de defenderse, una risa arrogante y salvaje resonó en el cielo lejano, e inmediatamente después, el cielo se oscureció. Ya. Gap y dos mocosos almirantes recién nombrados. Hasta los caballeros de Dios están aquí. ¡Qué escena tan animada! ¿Cómo iba a perdérmela? Todos voltearon la cabeza para mirar, solo para ver una enorme flota pirata, como una nube oscura, volando hacia ellos desde el cielo lejano, ilimitada e interminable.
El barco pirata líder tenía un diseño aún más exagerado. Toda la embarcación estaba construida sobre una isla como base. En la proa, la reluciente cabeza de león dorado proclamaba la identidad del recién llegado. Después de todo, solo una estructura de oro era digna de que ese hombre se subiera a ella. ¿Cómo es posible? ¿Otro emperador del mar? El jefe de los 5 emperadores, almirante de la flota pirata del cielo, con una recompensa de 5.862.000 millones. El gran pirata, León Dorado Shiki.